Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Enormes gracias y bendiciones. Dios los bendice y yo también los bendigo en nombre de Jesucristo. Así es que les voy a pedir un favor a todos. Pidan, porque recuerden que cuando digo que Dios se los pague, Dios se los va a pagar. Así es que pidan sin medida, sin pena. Recuerden que lo que agrada a Dios es aquel creyente que tiene una fe que está consciente de que Dios está ahí y que es galardonador de los que le buscan. A Dios le agrada saber eso. A Dios le agrada saber eso. Que tú sepas y creas y estés plenamente convencido que Él está ahí para galardonarte. O sea, a Dios le gusta que seas convenenciero, para que me entiendas. Y sé que esto a muchos no les va a gustar, a muchos religiosos o legalistas, pues no les gusta este tema, ¿no? Pero eso es lo que está diciendo ahí el Señor. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea dos cosas, que Él está ahí, a eso se refiere cuando dice crea que le hay, estoy hablando de Hebreos 11:6, crea que le hay, o sea, a Dios le agrada que tú creas que le hay, eso quiere decir que sí existe, que sí es. No es existe porque realmente la existencia tiene un principio y un final. Entonces, realmente Él no existe, Él es, porque el ser no tiene principio ni fin. Cuando hablamos de existencia, hablamos de algo que tuvo un principio y un fin. Es que existió hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque tuvo un principio hace mucho tiempo y murió, se acabó, terminó hace mucho tiempo. Existencia. Pero en el estricto sentido, Él es eterno, Él es. Entonces dice su palabra, a mí me agrada, dice, la fe que me agrada a mí es la que tiene alguien que sabe que estoy aquí, que sí estoy aquí, que sí le hay. Fíjate bien, por eso dice que sí le hay, porque Él es. Si no hubiera dicho fácilmente que sí existe, ¿no? Pero dice que sí le hay, o sea, sí hay un Dios y está ahí. Dice, y que es galardonador. El segundo punto que le agrada a Dios es que tú estés plenamente convencido y seguro de que Él es galardonador de los que le buscan. O sea, Él es galardonador, o sea, dador de lo mejor para quien lo busca. Si hablamos de galardones, es lo mejor que te pueden dar. Un galardón es el mejor premio o regalo o algo así que te pueden dar, ¿no? El galardón de la industria cinematográfica, ¿cuál es? El Oscar. No hay un premio más grande y más importante que el Oscar en la industria cinematográfica. Por eso le llaman galardón. Es lo máximo. Entonces, Dios dice, a mí me agrada que tú sepas que yo estoy aquí y que soy galardonador de los que me buscan. O sea, no doy cualquier cosa a los que me buscan. No doy incluso nada más lo que me piden a los que me buscan, sino que les doy galardones. Les doy lo que me piden, pero a nivel galardón. El tema es que tú lo creas. Por eso la Biblia dice que Él responde nuestras oraciones y nos da mucho más abundantemente de lo que pedimos. ¿Por qué? Porque tú puedes pedir algo y Él te va a galardonar. El tema es que lo creas. El tema es que lo creas. Y para eso son estas clases que estamos dando. Ese es el corazón de Dios, que Él quiere que tú puedas creer para que en estos tiempos difíciles tú puedas creer y puedas salir adelante. Estaba viendo que hoy en día muchos están hablando del apocalipsis, muchos están hablando del otro día vi un titular de alguien que iba a enseñar acerca si el nuevo presidente de los Estados Unidos iba a cumplir una profecía o no la iba a cumplir. Y dije, qué morbosos, ¿no? La verdad, con todo respeto se los digo, porque es morbo saber si el nuevo presidente de Estados Unidos va a cumplir o no va a cumplir la profecía. ¿Qué? ¿Qué? Por favor, explíquenme. ¿Qué? ¿Eso qué?
te va a hacer un mejor cristiano, te va a hacer que puedas creer para que Dios te galardone. ¿Eso para qué quieres saberlo? Para andar presumiendo que tú sabes, ay no, es que el nuevo presidente, ¿qué creen? Dios me habló y el nuevo presidente así y así. Por favor, no sean simplones y se enganchen con esos temas. ¿Qué si eso no es? ¿Qué si va a cumplir o no va a cumplir la profecía? A ver, yo quiero saber, ¿te vas a ir al cielo? Si eres creyente de Cristo Jesús, te vas a ir al cielo tarde que temprano. Punto. Eso es importante. Ahora, ¿qué es más importante ahorita? Saber si se va a cumplir una profecía con este presidente, o si él la va a cumplir o no la va a cumplir. ¿En qué te beneficia? Lo que tú necesitas ahorita es poder creer. ¿Qué si va a cumplir o no va a cumplir? Sí sé escatología, estudié en 3 institutos bíblicos, estudié escatología. Claro que sí, y si quieres saber de escatología, inscríbete al instituto bíblico. Y te vamos a dar toda la materia completita, con lo mejor de los 3 institutos, con lo mejor de lo que enseñaron esos 3 institutos bíblicos. Nosotros tenemos y lo ofrecemos en nuestro instituto bíblico. Estudia el diplomado de Teología y Consejería Familiar, estudia el instituto bíblico y diplómate como un ministro del cristianismo, como un ministro de la Biblia cristiana. Y vas a estudiar ahí, vas a aprender todo lo que quieres de escatología. Pero ahorita, ¿qué es lo que necesitamos? El corazón de Dios está en que tú ahorita, en esta situación que está como está, y que puede ser que se ponga peor o no. El chiste es que no importa cómo esté la situación, el chiste es que tú puedas creer que a ti no te va a tocar. Esa es la clave, que tú puedas creer que aunque andes en valle de muerte, o sea, en valle de pandemias y en valle de violencia, ¿sí se dice así? De violencia delincuencial o criminal o como se diga. Aunque andes en valle de eso, tú no temas porque Dios está contigo. El chiste es ese, que tú no temas, que tú puedas creer para que puedas no temer. Lo peor que te puede pasar ahorita es vivir con miedos, vivir con preocupaciones. ¿Qué importa? Dile al que está a tu lado, ¿qué importa? Si Cristo es contigo, ¿qué importa? Si tú estás en Cristo, ¿qué importa? Si tú puedes creer, ¿qué importa? Porque tú vas a poder creer. Cristo murió en la cruz y derramó su sangre para el perdón de tus pecados, para que ya no peques más y para mantenerte sano. Él pagó hace más de 2000 años con los azotes que le dieron. Él pagó con esos azotes, 39 azotes, para acabar con las 39 clasificaciones de enfermedades que hay y que ninguna de esas 39 tipos o clasificaciones de enfermedades que hay te pegue a ti, te haga daño a ti. Así es de que creo yo que eso es lo que importa y creo que lo que Dios quiere es que tú puedas creer. Creo que lo que Dios quiere es que tú seas un creyente que le puedas agradar porque tienes la fe que le agrada a Él. Que sabes, estás plenamente convencido que le hay, que Él está ahí y que es galardonador. No solo dador, fíjate bien, la palabra de Dios no dice dador, dice galardonador. Así es que alabado sea Dios y aleluya, amén, por estas verdades bíblicas que no se han enseñado como debieron de haberse enseñado desde que terminó la iglesia primitiva 300 años después de Cristo. Se acabó la verdadera iglesia cristiana. Se acabaron los verdaderos cristianos. En ese tiempo eran cristianos que su sola sombra sanaba a los enfermos. Hoy muchos oran y pujan orando y no pasa nada. ¿Por qué? Porque no pueden creer. Entonces, Dios, es cierto que cada vez estamos más cerca de la segunda venida del Señor. Sí, alabado sea Cristo. Cada vez estamos más cerca. Cada día que pasa, estamos más cerca. Y esto no es una revelación profunda, ¿verdad? Es un tema de tiempo y lógica, o lógica y tiempo. Pero,
Lo que Cristo viene es que la novia que viene a recoger le conozca. Y entonces viva como es digno, como es una vida digna de la novia que viene a recoger Cristo. Espero estarme explicando. Sin arruga y sin mancha. Él viene por una novia sin arruga y sin mancha. Está hablando de un tema, ahora esto no es para que te vayas a hacer cirugía plástica, ¿no? Hay quien dice, sí está permitida la cirugía plástica. Eso es lo de menos, si quieres hazla, si no quieres no hazla. No hay pecado si la haces o si la haces no. Pues no se refiere a eso. Cuando habla de sin arruga y sin mancha, está hablando de que no tenga dudas acerca de quién es Cristo. No tenga lagunas espirituales o manchas espirituales de la verdad de Cristo. Y una novia que verdaderamente conoce a Cristo es una novia que no va a vivir en temor, en angustia ni en preocupación porque conoce a su Señor. Y sabe lo que su Señor hizo por ella y sabe que por lo que su Señor hizo por ella, ella no tiene por qué sufrir ya ni padecer ya, aún cuando andemos en valle de muerte. Espero estarme explicando. Y bueno, Dios me llevó por aquí y que sea de bendición para todos ustedes. Recuerden que pueden hacernos preguntas, pueden mandar sus preguntas por inbox o ahí abajo, hacernos sus preguntas en los comentarios. Y el equipo va a tomar las preguntas, me las va a enviar y las voy a analizar y a responder. Quizá haya preguntas que les voy a decir que no sé la respuesta porque no lo sé todo y no voy a echarles un rollo o un choro, creo que dicen los chavos, ¿no? No les voy a inventar nada, no, el hecho de ser ministro o pastor o maestro no compromete a uno a saberlo todo. Sí debe uno estar enteramente preparado, la Biblia lo dice. Pero si yo no sé algo, yo lo digo. Prefiero decir, discúlpame, lo siento, no lo sé. Dame tiempo para investigar, para preguntar a otros maestros, etc. Y daré una respuesta. Y si no, me disculpo. Pero lo que sé, sí, con mucho gusto, estoy para eso. Dios me puso en esta tierra para contestar sus preguntas, al menos las que sepa. Así es de que estamos terminando este fabuloso tema, este excelente y grandioso y espiritual tema, que es el de cómo hablar con Dios, ¿verdad? Aprender a hablar con Dios. Y finalmente, profundizando y en resumen al mismo tiempo, lo único que hay que decir es que el cómo hablar con Dios depende también de cuánto puedas creer. Si tú puedes creer que solamente puedes hablar con Dios un rezo a la semana, si eso es lo que puedes creer y crees que eso es suficiente o crees que no mereces hacer más porque Él está muy ocupado o tú eres un pecador, gusano, cucaracha marina y Él no tiene tiempo para atenderte y entonces crees que es lo correcto nada más un rezo a la semana, pues eso es lo que puedes creer y eso es lo que vas a hacer. Pero si tú tienes la fe de que puedo hablar con mi Padre Celestial todo el tiempo y de lo que sea, entonces tú vas a llevar tu relación a otro nivel. El que hace un rezo u ora una vez a la semana, pues tiene una relación casual, ¿no? Lo hemos hablado. Hay relación casual, hay relación es casual, cercana, y la más cercana es íntima, pero lejana, la relación lejana, ¿no? La relación lejana es el que se acuerda de Dios una vez al año o 2, 3 veces al año y ya. El que ora una vez a la semana, pues digamos que es casual. Cercana, el que lo hace 2, 3 veces a la semana, ¿no? Pero íntima es el que todo el tiempo está hablando con él. A menos que esté ocupado con algo o esté hablando con alguien, habla con Dios y está hablando con Dios y le puedes decir cómo te sientes y le puedes decir ayúdame con esto y ayúdame con lo otro y
Y una plegaria, recuerda que es pedirle a Dios algo de todo corazón, no que te hinques y te postres y hagas un show carnal que queriéndote hacerte sentir espiritual, no. Lo espiritual es que le hables de corazón, que le hables desde tu corazón. Eso es lo espiritual y puedes tener tu relación así. Entonces depende de la fe. Por eso es que este ministerio se dedica y está enfocado a enseñar mucho de la verdad de Dios, de la voluntad de Dios, porque como lo vimos hace 8 días en la última oración que analizamos, que es Colosenses 1 del 9 al 12, vimos que lo que Dios quiere es que seas lleno del conocimiento de la voluntad de Dios. Ahí es cuando viene la fe, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios y el oír por la palabra de Dios. Entonces, entre más oigas tu palabra de Dios no adulterada, porque el oír es por la palabra de Dios, esto quiere decir que cuando oyes una palabra de Dios que no es palabra de Dios, aunque te digan que es palabra de Dios, no oíste, porque el oír viene por la palabra de Dios. Y aunque tú oigas mucha palabra de Dios y no es palabra de Dios, tú realmente no oíste. O sea, estás como si no hubieras oído nada, y quizá peor, porque es peor saber mal de Dios que incluso no saber de Él. Entonces, vemos que entonces la voluntad de Dios, lo que Dios quiere, ahí, que seas lleno del conocimiento de la voluntad de Dios, para que andes como es digno del Señor, o sea, para que tengas una vida digna. Tú necesitas ser lleno del conocimiento, o sea, necesitas conocer llenamente o claramente o completamente, estar completamente lleno del conocimiento de su voluntad. Porque así puede venir alguien y te va a decir, ¿sabes qué? Es que nos va a dar a todos el COVID, porque ya estamos entrando en la gran tribulación. Para empezar, si estudian bien escatología, la gran tribulación es después del arrebatamiento y de la resurrección de los muertos en Cristo Jesús. Para empezar, o sea, la van a vivir los que se queden por no creer en Cristo Jesús. Para empezar. Por eso sí es bueno estudiar escatología. Pero hasta ahí nomás, ¿ok? Ahora, el punto es que cuando tú eres lleno del conocimiento de la voluntad de Dios, pueden venir muchas noticias y amenazas que te pueden atemorizar. Me han escrito personas y me han confesado que tienen miedo. Varias personas. Y les he dicho, no temas. Todos los libros de la Biblia dicen, no temas porque yo estoy contigo. ¿Por qué? Porque Dios sabe que Satanás usa el miedo para enfermarnos. O sea, si tú vives con miedos constantes y temores constantes, tú te vas a enfermar. Cuando nosotros estudiamos en un instituto, estudiamos este tema de la sanidad divina y lo enseñamos en el Instituto Bíblico, hay una relación directa entre un sufrimiento y una enfermedad. Normalmente la gente se enferma cuando pasa por una crisis psicoemocional. Un divorcio puede traer o detonar enfermedades en las personas, o separación, la pérdida de un ser querido. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Tenemos que saber como creyentes que la muerte es parte de esta vida y que el hecho de que alguien muera por la esperanza que se supone que debemos de tener, de que lo vamos a volver a ver en la vida eterna, no deberíamos de sufrir, porque ese sufrimiento sí entiendo que lo vas a extrañar, claro que sí. Yo he perdido también seres queridos, familiares, y sé que los extrañé y me acuerdo de ellos y pienso al rato los voy a ver, porque es cuestión de tiempo. Pero como creyentes sabemos eso, pues lo vamos a volver a ver, ¿no? Y lo dice la Biblia, que no debemos de sufrir porque alguien ya partió, porque nuestra esperanza es que lo vamos a volver a ver.
Entonces, las enfermedades se detonan cuando pues, un asalto o cosas así, un susto, detonan enfermedades. ¿Por qué? Por la impresión que afecta directamente la química de tu organismo. Ahorita está comprobado. ¿Qué es lo que tratan de elevar? Pues los anticuerpos, tus defensas para que no te dé COVID. Y lo primero que dejas de producir cuando tú tienes una crisis, un problema, son anticuerpos. Por eso es que se manifiesta una enfermedad. Entonces, Satanás trata de hacer el trabajo bien. Te voy a espantar para que se detone. Por eso es que Dios en todos los libros dice: no temas, yo estoy contigo. Y por eso es que Dios se hace hombre y viene a la tierra para mostrarse y que todos conozcamos que Él no castiga, que Él no manda las enfermedades. Él se muestra, se exhibe, se manifiesta en Jesucristo. Y tú no ves a Jesucristo que dio ningún castigo, ninguna enfermedad a alguien por castigo o por lo que sea. Al contrario, aún los que cavilaron su muerte, Cristo dijo: perdónalos, no saben lo que hacen. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque es una necesidad y es parte del tema. Para poder hablar, ¿por qué nadie quiere hablar con Dios? Porque todo el mundo piensa que Dios es un Dios castigador. Entonces, como sé que he pecado, si hablo con Él, a lo mejor va a ver los pecados que no ha visto, que he hecho, y entonces cuando vea mis pecados, híjole, me va a castigar. Y por eso todo el mundo huye de Dios y le da la vuelta a Dios, y quieres hablarles de Dios y no quieres saber nada, ¿no? Porque no se les ha hablado de Dios de la manera correcta. Para eso estudiamos precisamente esa materia que se llama homilética, por ejemplo, ¿no? Y otra que nos enseña cómo verdaderamente compartir la palabra de Dios para que no te rechacen, porque es el mejor mensaje que le puedes dar a alguien, es la mejor enseñanza que le puedes dar a alguien. Pero si lo estás haciendo como todo el mundo lo hace, pues te van a cerrar la puerta en las narices, ¿no? Y te van a decir: no, mira, de religión y política mejor ni hablemos, ¿verdad? Y creo nos incluyen también el fútbol. Entonces, bueno, así es de que todo gira alrededor de la fe. El cómo hablemos con Dios depende de nuestra fe. Si tú sabes que Dios es un Dios bueno, que Dios es tu Padre Celestial, porque Cristo vino y dijo, cuando le preguntaron: ¿cómo oramos, Señor? Enséñanos a orar. Él dijo: ok, lo primero que le tienes que decir es papá. Es Padre nuestro. O Padre mío. Padre nuestro, si estamos todos, como cuando le preguntaron, pues estaba la multitud de gente. Entonces digamos Padre nuestro. Pero incluso si estás solo, puedes decir tanto Padre nuestro, porque sigue siendo nuestro Padre de muchos, los que creemos, o puedes decirle Padre mío, o puedes decirle Abba Padre, que significa papito, querido, adorado. Es una manera de decirle papá de una forma muy cariñosa, y depende de tu relación y depende de tu fe. Y en la medida en que tú conoces así a Dios, es en la medida en que no vas a sufrir temores. Deja de oír malas noticias. Deja de oír que se murió alguien, pues ni modo, que Dios lo bendiga y que Dios le dé consuelo, que lo reciba Dios, esperando que sea creyente, que lo reciba Dios y que Dios le dé consuelo, pronto consuelo a la familia. Y que Dios bendiga a la familia, porque qué difícil cuando parte el papá, el esposo, y se queda la esposa sola, con hijos, y él era, si no toda la manutención, una parte importante de la manutención de esa familia. Así es que lo mejor es orar porque Dios bendiga ahora esa familia y no los deje sin el alimento y sin todo lo necesario para vivir dignamente. Y tenemos que conocer a Dios así. Mucha gente
mucha gente no se acerca a Dios y dice, pero ¿cómo puedes confiar en un Dios que mata a la gente, no? Y ya lo he dicho y lo voy a volver a repetir. Qué gran mentira y blasfemia acusar a Dios de que la gente se muere porque Él se la quiso llevar. Eso no es cierto. La muerte nunca ha estado, está ni estará en el plan de Dios. Nunca. Para eso precisamente Dios mandó a Jesucristo, para acabar con la muerte. La muerte que entró a la tierra por la muerte espiritual del pecado de Adán y Eva. Hubo muerte espiritual, es decir, se rompió la conexión con Dios, la comunión con Dios. Eso representó una muerte espiritual en Adán y Eva, y por esa muerte espiritual vino la muerte física. Entonces, ¿Dios se lleva a la gente? Sí, si son creyentes y cuando se mueren. Pero Dios no mata a alguien para llevárselo. Nunca. Eso es acusar a Dios de asesino. Y se ha enseñado esto por más de 1800 años. O sea, esto se empezó a enseñar 330 años después de Jesucristo, cuando se crea la Iglesia Católica Apostólica Romana, y como los romanos eran politeístas, revuelven las doctrinas de los demás dioses creados por los hombres, revuelven sus doctrinas de esos dioses paganos creados por hombres, revuelven sus doctrinas con la doctrina de Dios, de Cristo. Y por eso desde hace 1800 años traemos esa creencia. Pero lo cierto es que no es así. La muerte no es voluntad de Dios. Él es dador de vida, no de muerte. Dador de vida, no de muerte. Y precisamente eso fue lo que vino a desmentir Jesucristo. Por eso lo mataron, porque estaba desmintiendo esa verdad. Y por eso los fariseos, los saduceos, los estudiosos de las Escrituras se volcaron en contra de él, porque al desmentir esto y muchas otras cosas más, los estaba poniendo a ellos en evidencia, estaba poniendo en evidencia que ellos no estaban mostrando a Dios como verdaderamente es. Por eso Cristo dijo, yo soy la verdad, no lo anterior. Yo soy la verdad, no lo anterior. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. No ven al Padre en lo anterior. No ven al Padre en el Antiguo Testamento. Porque sí, en el Antiguo Testamento se creía, ¿verdad?, que Él es el dador y Él da y quita la vida como Él quiere. No, Él no quita la vida. Él no quita la vida. Recoge a la gente cuando se muere. Si son creyentes, sí, los recoge. Si no son creyentes, no los recoge. Pero no se mueren porque Él quiera recogerlos. Se mueren por la enfermedad, el accidente o lo que sea. Así es como es verdaderamente nuestro Padre Dios. Entonces, por eso es que mucha gente no quiere saber de Él, y por eso Satanás inventó esta mentira, para que a través de esta mentira la gente piense como piensa de Dios y no quiera nada con Dios y diga, no, mejor poco y bueno, ¿no? Mejor de lejitos. Pero veamos a Cristo. ¿Quieres conocer a Dios? Ve a Cristo. Y todo esto lo estoy diciendo porque precisamente terminando la oración de la semana pasada, que fue en Colosenses 1:12 y 1:13, terminamos con ese texto donde dice que con gozo, dando gracias al Padre, el versículo 13, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, ¿verdad?
para participar de la herencia de los santos en luz. Fíjense bien, ¿qué es un santo en luz? El que piensa como les expliqué ahorita. El que piensa que Dios no da muerte, sino que Él da vida. El que piensa que la gente se murió por la enfermedad, por un accidente, por lo que haya sido, por lo que haya hecho Satanás, por eso se murió. Hay quien se muere de viejito, muerte natural. Conozco y sé de varios pastores, hermanos, que se han muerto de viejito, lo que se llama muerte natural. Ninguna muerte es natural, para empezar, ¿no? Pero así le llaman. O sea, no había presentado síntomas de ninguna enfermedad, pero simplemente su corazón dejó de funcionar. Fue un paro cardíaco, pum, ya tenía 90, 120 años y pum, ya. No fue muerte natural, fue la muerte física que entró por el pecado de Adán y Eva. Y la muerte física empieza cuando dejas de crecer, o sea, la muerte física empieza cuando empiezas a envejecer, ahí entre los 30 y 33 años. Ahí empieza, o sea, termina tu desarrollo, acabaste tu desarrollo, al siguiente día empiezas a envejecer, o sea, ibas para arriba, ahora estás en la cuesta, pero para abajo. Ahí empiezas a envejecer, a envejecer, a envejecer. Es un proceso de muerte, el envejecimiento es un proceso de muerte. Envejeces porque las células se van muriendo y ya no se restauran, ya no se regeneran, etcétera, etcétera. A eso le sumas el efecto de envejecimiento que se potencializa y se crece por una mala dieta, imagínate, y luego por una falta de salud mental, imagínate, y salud emocional, imagínate. ¿Por qué salud mental y salud emocional? La salud espiritual, saber la verdad de Dios. Si tú estás pensando que Dios es el que da la muerte a quien quiere para ya llevárselo, eso te va a envejecer más rápido. Nada más ese pensamiento te va a envejecer más rápido. Acelera el proceso de muerte. Pero si tú conoces la verdad, te vas a rejuvenecer, vas a detener y a alentar más el proceso de envejecimiento. Si comes bien, mucho mejor. Uno es lo que come y lo que sabe de Dios. Esa es la realidad de las cosas. Entonces, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de una herencia, ¿se acuerdan? Hay una herencia para todos. Todos los que creemos en Cristo Jesús, por eso todos somos coherederos de Cristo Jesús, porque la herencia que Dios le dio a Cristo Jesús, también el Padre, nuestro Padre, la dio a nosotros, sin diferencia. Si tú puedes creer esto, tú vas a empezar a vivir dignamente, porque vas a empezar a poder creer que Dios quiere que vivas bien. El justo por la fe vivirá, pero si tú no puedes creer, si tú no puedes tener fe, pues no vas a vivir. Vas a ir cada vez peor, más mal. Pero el justo por la fe vivirá, quiere decir que es el que practica justicia, el que se cuida de no cometer injusticia, el que ha sido justificado por Cristo Jesús, y el que tiene temor de cometer una injusticia delante de Dios, vive decorosamente, cuida su conciencia, sus pensamientos, sus palabras, sus acciones, sus intenciones, los deseos de su corazón, su manera de reaccionar, no reacciona, él responde como debe de responder, proacciona, acciona como debe de accionar, y Él es el que está en luz y Él es el que recibirá esa herencia. Fíjate bien, hay muchos santos, pero en tinieblas. Pero si tú eres un santo en luz, ¿qué quiere decir? Hay muchos santos en tinieblas, ¿por qué? Porque tienen esas manchas y esas arrugas en ellos. ¿Por qué? Porque no conocen bien a Dios. Porque no conocen toda la verdad de Dios. Y entonces, como no conocen toda la verdad de Dios, no pueden cobrar la herencia, porque ni siquiera creen en una herencia, ni siquiera conocen la herencia, ni siquiera tienen idea del poder de esa herencia. Por eso dice, con gozo, o sea, los santos en luz tienen esta característica, viven con gozo.
Así es que, ¿cómo saber si eres un santo en luz? Pues porque estás gozoso. Si tú eres una persona que vives con gozo, ¿qué pandemia? Ja, ja, ja. ¿Qué crisis? Ja, ja, ja. Yo soy hijo de Dios y tengo una herencia y una promesa y una sanidad que Cristo compró para mí. Mira, el que verdaderamente cree en Dios, dice la Biblia, aunque beba cosa mortífera no le hará daño. Estas señales seguirán a los que creen. A los que creen, o sea, si puedes creer, qué bueno, porque si puedes creer todo te será posible lo que quieras. Y estas señales seguirán a los que creen, aunque bebieren cosa mortífera no les hará daño. Si te vacunan cosa mortífera no te hará daño. Espero estarme explicando. Cada quien siga su corazón y su propia conciencia, dice la palabra del Señor. Cada quien siga su propia conciencia. Lo que yo solamente quiero hacer es que dejes de vivir en miedo. Tómalo de parte de Dios. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que todo lo que es bueno para ti viene de parte de Dios. Toda buena dádiva, todo don perfecto, o sea, todo regalo perfecto, toda buena dádiva viene de lo alto, viene de Dios. Entonces, si Dios me está diciendo, dando sabiduría de hacer algo para cuidarme, pues lo voy a aprovechar. Lo voy a aprovechar. Es como los que, el chiste ese, ¿no? El cuento ese, la historia esa que hubo una inundación y estaba en un árbol y se pone a orar y Dios, sálvame, no me quiero morir aquí ahogado, está creciendo el agua y no me quiero morir. Y entonces Dios le manda, un helicóptero y no se sube, le manda una lancha grande con varios y no se sube, le manda ya una llanta inflable y no se sube, y entonces sube el agua y se muere, y entonces llega al cielo y le dice, Dios, te pedí que me salvaras y no me salvaste. Y Dios le dice, a ver, te mandé un helicóptero, te mandé una lancha y te mandé un salvavidas, y no tomaste ninguno de los dos, ninguno de los tres. Los santos en luz, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Dónde está la clave de todo? No nada más en ser un santo que te vas a ir al cielo cuando dejes esta vida, cuando se muera tu cuerpo físico. Eso es ser santo, que tus pecados te han sido perdonados. Por eso eres un santo. Todos los que creemos en Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, hemos sido santificados por Él y en Él, y somos santos porque todos los pecados nos fueron perdonados. Y como todos los pecados nos fueron perdonados, estamos como si nunca hubiéramos pecado. Y como estamos como si nunca hubiéramos pecado, delante de Dios somos santos. Pero hay santos en tinieblas y hay santos en luz. Y los que andan en luz porque sí conocen, como dice antecito, arribita, desde el versículo 9, 10 y 11, como sí conocen la voluntad de Dios y han crecido en el conocimiento de Dios, andan como es digno de Él, sanos, prósperos, ricos, son ricos y por eso ayudan a los pobres y bendicen. ¿Y cómo viven ellos? Con gozo, dando gracias al Padre porque viven en la herencia y están todos los días recibiendo la herencia y parte de la herencia de los santos en luz. Amén. Amén. Por eso es importante no nada más ser un santo, sino ser un santo en luz. Ahora, para terminar este tema ya rápidamente, en Filipenses capítulo 1, que es otra oración poderosa del Espíritu Santo, dice ahí, capítulo 1, verso 9, otra vez, es igual que en Colosenses, igual en Filipenses. Capítulo 1, del 9 al 12. Y esto pido en oración. Fíjate bien, y esto pido en oración. El mismo Espíritu Santo le dictó esta oración a Pablo porque el mismo Espíritu Santo la tomó del Padre para dársela a los creyentes por medio de Pablo, para que todos los creyentes la hagamos por nosotros y por todos los creyentes. ¿De acuerdo? Y esto pido en oración,
Amén, aleluya. Que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Fíjense cuál es lo más importante. Aquí vemos otra vez que lo más importante para Dios es que nosotros tengamos conocimiento. Lo peor que le puede pasar a un creyente es ir cada 8 días a la iglesia y salir igual de como entró. Eso es lo peor que le puede pasar a un creyente. Porque no está aprendiendo nada. Y si no está aprendiendo nada, no va a crecer en nada. Y si no crece en nada, dice la Biblia que el niño, aunque es heredero de todo, en nada difiere del esclavo. O sea, no va a ser en nada diferente al esclavo. Va a vivir como esclavo. ¿Por qué? Porque sigue siendo niño. O sea, no se alimenta, aunque vaya a la iglesia cada 8 días y oiga los mensajes, si esos mensajes no son verdadera palabra de Dios, que lo alimente espiritualmente y lo haga crecer y le haga creer, que le aumente su fe, en vano ha ido. ¿Por qué? Porque Dios escribió su palabra para que nosotros seamos llenos del conocimiento de su voluntad que está escrita en su palabra. Su voluntad está escrita en su palabra. Y en su palabra vemos, yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. En su palabra vemos que Él nos da mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. En su palabra vemos que Él nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Pero en su palabra vemos que todo esto, el llegar a ser más que vencedor, antes que cualquier cosa humana o carnal, todo esto es porque podemos creer en su palabra. Y por eso Él vuelve a decir, fíjate bien, o sea, tenemos que centrarnos en qué es lo que a Dios le agrada y qué es lo que Dios busca en nosotros. Dios no busca legalismos. Dios no busca perseguidores de pecado, ¿verdad? Qué triste esas iglesias y qué pérdida de tiempo, esas iglesias donde te enseñan a ser policía del pecado, ¿no? Y nada más andan buscando en los vecinos, familiares, amigos y en todo el mundo andan buscando pecado, estás en pecado. Nunca ven el suyo, ven el de los demás. Pero fíjate bien, esas son iglesias que no sirven a Dios, sirven a Satanás. Porque Satanás significa buscador de pecado para culpar. Eso significa Satanás. Satanás significa culpador, significa acusador, significa dador de culpas. Así es que si tú eres o conoces a alguien de esos creyentes que nada más están señalando el pecado de los demás, no están sirviendo a Dios. Están sirviendo a Satanás. Porque están dando la culpa. Yo nunca le digo a la gente, nunca, deja de fumar, deja de tomar o deja de hacer esto, andan de adúlteros y nunca les digo, deja de andar de adúltero. No, yo oro para que Dios les dé revelación y luego vienen ellos y me preguntan, oiga, pastor, ¿cree que está mal que tome? Ya te lo habló el Espíritu Santo. Haz caso. Si tú sientes eso en tu corazón, si eso ya cayó en tu mente y en tu corazón, es porque Dios ya quiere que lo dejes. ¿Está mal que fume? Dios ya quiere que lo dejes. Pastor, es que tengo otra mujer y te sientes mal por eso, sí, Dios ya quiere que lo dejes. Porque la Biblia es clara y dice que el que convence al mundo del pecado es el Espíritu Santo, no tú, seas pastor, ministro, sacerdote, o creyente, cristiano o católico, lo que seas, no eres tú el que tiene que convencer al mundo del pecado, es el Espíritu Santo el que convence al mundo del pecado. Tú deberías de preocuparte y ocuparte por ser un santo en luz, porque eso es lo que te va a bendecir a ti, lo que te va a mantener sano a ti, lo que te va a prosperar a ti, lo que te va a enriquecer a ti. ¿Qué te importa? Pero si eres un mediocre, tonto, estúpido, que te sientes bien señalando el pecado de los demás, eres un perdido.
O sea, solamente los perdidos se sienten bien señalando el pecado de los demás. Cuando los fariseos tuvieron esta actitud, Cristo les dijo: víboras y hipócritas, sepulcros blanqueados. Por fuera están limpios, blancos, pero por dentro están muertos. Cuando ellos tuvieron esta actitud que dijeron: ay, gracias Dios porque nosotros no estamos en pecado, porque nosotros no pecamos como ellos. Eso fue la respuesta de Jesucristo. Así es que enfócate. ¿Quieres ser creyente? Sé un buen creyente. ¿Eres un santo? Te invito a ser un santo en luz. Porque eso es lo que te va a hacer vivir en gozo y apto para participar de la herencia de los santos en luz. Amén. Entonces, hay que terminar. Decía el versículo 10, te diga el 9, repito el 9, y esto pido de Filipenses 1, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Fíjense bien, hay una relación completamente directa entre el amor propio, mejor corrijo, el amor a Dios y el amor al prójimo como a ti mismo. ¿Cuál es el orden? El amor a Dios, el amor a ti mismo y el amor al prójimo, porque no puedes amar al prójimo si no te amas primero a ti mismo, y no te puedes amar a ti mismo si primero no conoces y amas a Dios. Ese es el orden. Ahora, fíjate bien, lo que está diciendo aquí el Espíritu Santo es que tú vas a abundar en amor y aún en más amor, abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Entre más conozcas a Dios, más amor va a haber en ti. Ese es el indicador. ¿Quieres saber cuánto conoces a Dios? Ve cómo tratas a tu esposa. Ve cómo tratas a tus papás. Ve cómo tratas a tus hijos. Ve cómo tratas a tus vecinos, compañeros de trabajo, a la gente de tránsito, al bolero, al cerillo, al anciano, a tu enemigo. Ve cómo los tratas. Y ahí te vas a dar cuenta cuánto conoces a Dios. Porque el trato a las demás, el trato a los demás, indica y muestra el conocimiento y la ciencia que tienes de Dios. Espero haberme explicado. Así es que, claro, ahorita quizá posiblemente estés pensando en muchos ministros, ¿no? Que no dejan que nadie se le acerque ni lo toque porque le vayan a transmitir un demonio. Imagínate, si le pueden transmitir un demonio, ese cuate no puede creer nada. No sé entonces qué puede enseñar, pero bueno. Entonces, hay una relación directa entre abundar en el amor para Dios, para con uno y para con el prójimo, y la ciencia y conocimiento que tenemos en Dios. Porque entre más conocemos a Dios, Dios es ¿qué? Dios es amor. Y entre más conocemos a Dios, más revelación de ese amor tenemos. Y entre más revelación de ese amor tenemos, es como vamos nosotros a ver al mundo a través de ese amor. Empezando por tu prójimo más próximo. Si eres casado, tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus padres, dependiendo. Porque Dios es testigo, ese era el 8. Dice entonces: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Para que aprobéis lo mejor, que solamente te apruebes a hacer lo mejor, solamente apruebes
a tu corazón, a ti mismo, a hacerlo mejor, para que apruebes haciéndolo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Para el día de Cristo, irreprensibles, o sea, que Dios no te puede reprender por nada. Dios no te puede reprender por nada. Por eso también Efesios dice que nosotros debemos de aprender de los maestros, ¿verdad? Él dice que constituyó al final de los tiempos pastores y maestros para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Esto es la edificación del cuerpo de Cristo hasta que todos alcancemos la estatura del varón perfecto. A esto se está refiriendo, para que seamos sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, que todos estemos creciendo a la estatura del varón perfecto para cuando Él venga. Y luego dice, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Para gloria y alabanza de Dios, llenos de frutos de justicia. Todas tus obras, todo lo que hagas, tiene que tener fruto de justicia para todos los que te rodean. Tiene que ser justo para Dios Padre, justo para el Espíritu Santo, justo para Cristo, justo para ti y justo para tus prójimos, desde los más próximos hasta los menos próximos. Verso 12, para terminar, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Eso es otra historia, pero nada más para que no quede duda, todo lo que pasó con Pablo era parte del plan de Dios para que ahí donde estuviera Pablo hiciera algo por y para el Evangelio de Jesucristo. Me dio mucho gusto compartir esta palabra con ustedes. Cerramos este tema 4, alabado sea Dios. ¿Cuál creen que sigue? Exactamente. ¡Qué revelación! Sigue el tema 5, y no les voy a decir cuál es para que sea sorpresa, pero les va a encantar. Vamos creciendo y vamos a ir de gloria en gloria y vamos a ir de menos a más y siempre va a haber más y mejor, porque Dios es así. Dios es un Dios de más y mejor. Los amamos mucho, Dios los bendice y yo también. Claro que vamos a seguir orando por todas las peticiones que nos envíen y por todos ustedes que nos ven y nos escuchan. Nos vemos la próxima.